El año 2005 marcó un hito trágico en la historia criminal de México. La Ciudad de México vivió una ola de violencia sin precedentes en contra de la comunidad LGBTQ+, causada por un asesino en serie apodado El Sádico. Este sujeto, identificado como Raúl Ociel Marroquín Reyes, acechaba a sus víctimas en antros y bares, donde las seducía y las convencía de ir a su departamento. Allí las sometía a torturas inhumanas hasta arrebatarles la vida sin piedad alguna. Esta es la historia de Raúl Ociel Marroquín Reyes, el exsoldado que se convirtió en un peligroso criminal. Raúl nació en Tampico, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 1980. Desde joven mostró interés en la milicia y se enlistó como soldado raso en el 15º Batallón de Infantería en su ciudad natal. Su sueño era ascender en la milicia y estudiar medicina, pero la falta de recursos financieros frustró sus planes y lo obligó a renunciar. En el año 2004 se reveló el verdadero carácter de Raúl Marroquín, quien había ocultado su lado oscuro durante mucho tiempo. Fue detenido en Tampico y acusado de robo con violencia, por lo que pasó 14 meses en la cárcel. Una vez en libertad en 2005, Raúl decidió mudarse a la Ciudad de México. Allí parecía haberse rehabilitado después de haber estado en la cárcel. Sin embargo, fue todo lo contrario. Sus actos se volvieron aún más graves. Una noche más de fiesta y diversión para la comunidad LGBT. En los antros y bares de la Ciudad de México, personas de la comunidad disfrutaban de música, amigos y mucha diversión. Así lo vivió Ricardo, quien conoció y ligó con un sujeto atractivo que se hacía llamar Carlos. Después de bailar y beber juntos, Ricardo aceptó ir al departamento de Carlos sin saber que era una trampa. En el departamento, Carlos lo golpeó brutalmente y lo despojó de información familiar y económica. Así comenzó una tortura que se extendió hasta 9 días, mientras Carlos intentaba extorsionar a la familia de Ricardo. Pero esto no terminó ahí. Carlos, cuyo verdadero nombre era Raúl Marroquín, decidió fríamente quitarle la vida a Ricardo sin mostrar ningún remordimiento. Esta es solo una de las historias de las víctimas de Raúl Marroquín, el asesino en serie que aterrorizó a la comunidad LGBT. Raúl Marroquín tenía un plan bien definido para capturar a sus víctimas. Se hacía pasar por un hombre gay y frecuentaba los bares de Zona Rosa, una zona conocida por su ambiente LGBT. Seducía a jóvenes con su apariencia y carisma. Los invitaba a hoteles prometiéndoles una noche de pasión. En el hotel, Raúl aprovechaba para sacar información sobre la situación económica de sus víctimas. Si eran pobres, los dejaba marchar. Si eran ricos, los convencía de ir a su departamento en la colonia Asturias, donde los esperaba un destino fatal. En su departamento, Raúl sometía a sus víctimas a una tortura física y psicológica mientras le pedía dinero a sus familiares. Pero no conforme con esto, también les quitaba la vida sin piedad. Raúl Marroquín no solo secuestraba a sus víctimas, sino que también las sometía a un calvario inhumano. Después de capturarlas, contactaba a sus familiares para exigirles un rescate que variaba entre los 15,000 y los 120,000 pesos. Mientras tanto, las mantenía cautivas en su departamento, que funcionaba como una casa de seguridad. Las torturaba de diversas formas hasta que finalmente las ahorcaba con una soga y les quitaba la vida. Luego se deshacía de los cuerpos abandonándolos en diferentes puntos de la Ciudad de México. Así lo explicó a los medios Genaro García Luna, quien era el titular de la Agencia Federal de Investigación en ese entonces. Raúl se creía invencible. Durante meses había cometido sus crímenes sin dejar rastro. Se había burlado de la justicia y de la sociedad, pero su suerte se acabó un día cuando cometió un error. Era un día de noviembre del 2006. Raúl acaba de asesinar a su última víctima. Como siempre, metió el cuerpo en una maleta y salió de su departamento dispuesto a deshacerse de él en algún lugar apartado. Pero no contaba con que una patrulla de la policía pasara por ahí. Al ver el vehículo, Raúl entró en pánico y dejó la maleta en la entrada de su edificio, esperando que nadie lo notara mientras huyó a toda prisa.
Sin embargo, su plan se vino abajo cuando una persona que paseaba a su perro por la zona se fijó en la maleta. Al acercarse, sintió un olor nauseabundo y vio que había sangre. Asustado, llamó a las autoridades y reportó el hallazgo. La policía llegó al lugar y abrió la maleta. Dentro de ella encontraron el cuerpo de la víctima con signos de tortura y estrangulamiento. También hallaron un rastro que los llevaría al departamento y ahí encontraron datos de una amiga que frecuentaba a Raúl Marroquín. Finalmente, el 23 de enero del 2006, la policía dio con el asesino que había aterrorizado a la comunidad LGBT y puso fin a la pesadilla que había vivido la Ciudad de México. Raúl Marroquín fue arrestado y llevado a juicio. El 26 de enero del 2006, las autoridades dieron a conocer el arresto de Raúl Ociel Marroquín Reyes, el asesino de 4 personas homosexuales y autor de al menos 6 secuestros. Pero Raúl no actuaba solo, tenía un cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, quien lo ayudaba a capturar y torturar a sus víctimas. Sin embargo, cuando Raúl fue detenido, Juan Enrique lo abandonó y escapó. Por mucho tiempo se desconoció el paradero de Juan Enrique. No había registros de que hubiera sido capturado o procesado por las autoridades. Se ignoraba qué papel jugaba en los crímenes, pero se sospechaba que era tan culpable como Raúl. Finalmente, se supo que Juan Enrique fue localizado y arrestado en Guatemala, donde vivía con una identidad falsa. Fue extraditado a México, donde enfrentó un juicio por su complicidad con Raúl. Durante el juicio, Raúl, apodado como El Sádico, mostraba su falta de arrepentimiento y su desprecio por sus víctimas. En cambio, Juan Enrique se declaraba inocente y decía que solo seguía las órdenes de Raúl. Pero las pruebas eran contundentes, los testimonios de los sobrevivientes, las evidencias encontradas en el departamento de Raúl y las confesiones del propio Raúl demostraban que Juan Enrique era tan responsable como él. Por eso, la justicia no tuvo piedad con ellos, los condenó a ambos a 280 años de prisión sin libertad condicional. Así, se hizo justicia para las víctimas de Raúl y Juan Enrique, el asesino en serie y su cómplice. Raúl Marroquín era un hombre que ocultaba su verdadera personalidad. Sus crímenes tenían un componente homoerótico, pero él negaba ser homosexual. Se escudaba en una falsa identidad para seducir a sus víctimas, llamada Carlos. Sufría de un trastorno psicopático y sociopático, que lo hacía carecer de empatía y culpa. No sentía ningún remordimiento por sus actos, sino que los justificaba con una lógica perversa. Según él, estaba haciendo un favor a la sociedad al eliminar a las personas gay, a quienes consideraba inferiores y despreciables. Tenía una personalidad narcisista que lo hacía creerse superior y merecedor de todo. No respetaba la vida ni la dignidad de los demás, sino que los usaba para satisfacer sus deseos y fantasías. Raúl Marroquín fue uno de los asesinos en serie más crueles y despiadados de la historia de México. Sus crímenes causaron un gran impacto y una gran indignación en la sociedad, especialmente en la comunidad LGBT. Sin embargo, ninguna condena podrá reparar el daño que causaron a sus víctimas y a sus familias. Tampoco podrá borrar el miedo y el dolor que sembraron. Este es el caso de Raúl Marroquín El Sádico, el asesino en serie que odiaba a los homosexuales. Un caso que nos muestra la cara más oscura y perversa del ser humano. Este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar y proteger la diversidad y los derechos humanos. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Si quieres saber más sobre otros casos, no olvides dejarnos tus comentarios y sugerencias.